grabaremos la clase otra vez. Entonces, bienvenidas chicas. Estamos en la materia de la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar en la materia de la sociedad y los procesos de transformación, transformación y cambio? Eh, vamos a, vamos a ver un libro de Andrés Oppenheimer. Inicialmente eso lo vamos a estudiar bien en detalle. Es un libro muy interesante porque, como ustedes saben, con la pandemia no podemos viajar, no podemos ir a ningún lado, aunque ahora un tanto ya se ha flexibilizado, ¿no? Pero con el libro vamos a viajar, vamos a ir a Singapur, vamos a ir a Finlandia, vamos a ir a China y vamos a ir y vamos a conocer la educación, cómo es la educación en esos países, ¿no? Cómo se está adelantando tecnológicamente, cómo nosotros podríamos adelantarnos o trabajar también por la educación, cuál es la importancia también de qué importancia es la educación también para una persona y para una sociedad entera. Por ejemplo, eh, si una persona tiene educación, apuesta por la educación, entonces obviamente va a crecer más. Imagínense también un país, si trabaja más en su educación, si invierte más en tecnología, va a crecer más. Eso es lo que vamos a ver con el libro, aspectos muy, muy importantes, muy interesantes. Vamos a ver también Warisata también, de Warisata. A propósito de eso, también veamos, entonces empecemos con un pequeño, con un video sobre Warisata. También vamos a ver interculturalidad. Hay mucho, 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 mucho que hay que ver, hay mucho que vamos a aprender, pero también vamos poco a poco también, ¿no? No es como les decía ayer, que todo les ponga y, y no, aprendamos de poco y bien. Como les decía ayer, no, yo también soy un pedagogo musical, entonces sí, también hago pedagogía. Y en este caso y en esta parte vamos a ver lo que es la pedagogía. Y en esta parte y en esta materia en especial vamos a ver lo que es la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Entonces, hoy entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? Sobre todo una introducción, se podría decir, ¿no? Sobre lo que vamos a llevar en la materia, en especial de la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Solamente los miércoles llevamos la materia de la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Gracias también, ¿no? Por entenderme, porque también sí estoy teniendo algunas complicaciones de horario, con choque también de materias. Estoy tratando de solucionar eso. Yo creo que, pero hasta la próxima semana ya lo voy a solucionar. Pero de todas maneras, esta semana también, ¿no? Es para poder hablar lo que vamos a ir llevando en los meses, los contenidos que vamos a ir llevando, ya también ya los vamos a ir desarrollando. Es nuestra primera semana también. Entonces sí me gustaría también escucharlas a ustedes, eh, que me cuenten si ya están avanzando con otros medios, o si no es conmigo nomás, o ya están llevando con otros docentes. Eso me gustaría que me cuenten para que puedan hablar también, chicas, porfa. Pueden lanzar la manito y ahí también les voy a dar la palabra. Creo que todavía somos poquitos, son 15, creo que son 70, algo así, y tanto, y tal vez vengan más. Son muchas, pero de todas maneras hay que trabajar nomás, chicas. Y empecemos entonces. Vamos a ver entonces un pequeño, el video lo estamos grabando, entonces lo van a poder ver también después. Vamos a ver entonces con este video, también a propósito de lo que vamos a llevar también en el semestre. Si no se ve, si no se escucha, entonces me van a decir, por favor. Como les decía, sí me gustaría escucharlas también. Y entonces comencemos con este video. ¿Dónde está? Ah, que está. Si no se ve, si no se escucha, entonces me dicen, por favor, chicas. Y está entrando entonces, esperemos un ratito, por favor.
Ok, aquí ya está. Si no se ve, si no se escucha, me dicen, por favor. Porfa, chicas. Eh, bueno, con este video también vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver en todo el semestre. Me imagino que ustedes conocen Warisat, han debido escuchar sobre Warisat. Por acá estaba, por acá estaba. Están entrando sus compañeras. Decían también estamos empezando, ¿no? Gracias también por entenderme. De hoy día, como les digo, para la próxima semana ya voy a solucionar estos de mis horarios. Sí se me ha acusado un tantito. Y yo creo que para la próxima también. Pero como les digo, esta semana es de introducción nomás. Y vámonos al video otra vez. WhatsApp. Ah, este es. Entonces, chicas, me van a decir si conocían este video. Es bien, bien didáctico. Y lo vamos a ver. Ya está entrando entonces. Creo que está un poquito lento el internet, pero Wali hahopi, una kiteja, wali suma koyanyataki. Tío, acá en Tiulo, Titi. Tiula uthipi, kuna kiteja, hakena ka uistreja, ukaja imanta siwa. ¿Tapaste? Utapaja pachama mawa. Pachama matakeja, tiulaja, anupa kaspas ukamawa. Bikuñasti, alpaca paspas ukama. Hachakunduristi, hiskalorito pa kaspas ukamawa. Tío, ¿jampatuste? Hampato, akach uspit kamau hampato, akach uspitaha, ukamau hampato. ¿Hani jampatu makitaje? Ku hamara kan hampato nes kakay mira. Ra, 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 ra. Acha, pangkanak abstasi kam pelkanyani. Kunati hay kayatan ha pelkanyani. Amtasi nyani u. Aka kunans. Casa. Mayamas tayan. Casa. 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 Hichaha kaha siwa. Tierra. 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 Acá tierra pachamamay. Acá dam tasinyani, acá kalka dam tasinyani. Jota. Mayamas tañani. Jota. Uka jota hamuya sifjata acá. Kunkita pahacha. Makazuit hamao. Ukat amuya sifjata. Perdone, tata. Ya te llama un chukis kayata. Kunaya tichaña. No, no se preocupe, yo también trabajo en educación. Soy inspector del ministerio, pero no he venido a controlar nada. Huele que utata. Están aprendiendo a leer. Yo les estoy enseñando. Ya te llama Walik Sumawa. Quisiera ayudarte. Nunca he visto tanta atención de los chicos, ni siquiera en la escuela del pueblo. Tata, a los niños de aquí, esa escuela no les gusta. Copacabana, seguramente debes conocer. Podríamos ir, quisiera llevarte. No, Tata. Copacabana es lejos. Así nomás no puedo viajar. Pero está apenas a 2 días de aquí. Te va a convenir. Tengo material didáctico que quiero prestarte. Te va a servir. No, Tata. Otro día podemos ir. No, tiene que ser ahora. Yo tengo que volver a La Paz. Tú no pareces pongo. No tienes que estar pidiendo permiso de nadie. ¿Qué dices? No, Tata. Ahorita no puedo. Mañana temprano podemos ir. ¿Mañana? ¿A las 5 puedo venir?
Kamachis tata. Kunat walilla kitata. Valilla Quitatua. Parece que hay una mano negra en el ministerio que está bloqueando nuestros recursos. Y el ministro en persona ya me había dicho que estaba aprobado el presupuesto para este año, para Guarizata. Tenemos muchos enemigos en La Paz, Abelino. Eso a mí no me sorprende, tata. Uka kolk. Anjama kiucho da pjed jamacanti. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Parar la construcción? Aniu sai tsnat tata. Aya te caño tasaji wasa no tasao. Aniu ministerio no tapakiti. Isna kawina kaniu sai tsnati. De todas maneras, se vienen tiempos oscuros. Anja kisim tata. Arumanja antisa o kantsnaj. Abelino, suyas mawa. Kunarushkuta. Kumam hikisiri hutta mamita. Hailiwa mistawaita. Pichaste. Aruna ka mistaymunta. Masi usawi arhaitama. Pachana kaha wali maikara. Aka pachimana kaha maihawa. Patpi uthiega malkum pachapa. Hachatitin pachapa. Aka pachaste? Bikuñan pachapauso. Nairat pachaja. Parwasa bikuñasa. Tumawi hatano. Kuñaste achachirana chicano. Patpi chimapara pachapjarena. Bikuñana kaste. Mataman sarantapa. Upanat kama. Yanaptasip. Mai sisip. Upuy hasape. Asisilamaka. Ay yatakaway. Wahno saranakataki. Sarantanyataki. Bikuñaste. Ma sumarune. Allí pasé, Guarizuma. Anipinio, Armacitati, Abelino.
Muy bien, veíamos entonces un video sobre Guarizata eh, con Abelino Siñani y Elizardo Pérez, y Elizardo Pérez, dos personas importantes entonces en el contexto de la educación. Como ustedes saben, tenemos la ley Abelino Siñani, más antes tenemos la ley de reforma educativa y también tenemos el Código de Educación Boliviana. A propósito, ¿no? Que ahora estamos haciendo como una introducción, viendo, o sea, qué es lo que vamos a llevar en esta materia que se llama la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Vamos a hacer entonces un estudio, un tanto de análisis sobre Warizata, las repercusiones positivas que ha logrado, ¿no? Esa escuela Ayu, esa escuela de familias, eh, ha ayudado mucho a nuestra sociedad eh, con educación. Como les digo, con el libro Basta de Historias vamos a ver cuán importante es la educación para una sociedad, para que pueda mejorar educativamente, para que pueda progresar, para una persona. Entonces, si uno apuesta por educación, obviamente va a poder mejorar su calidad de vida. Si una sociedad opta por mejorar la educación, entonces va a poder mejorar las condiciones de una sociedad entera. Eso es lo que lo vamos a ir viendo también, entonces, también en detalle. Ahí arriba, entonces, están todos mis peluches, como ustedes pueden ver. Lo vamos a ir viendo eso. Warizata también. Vamos a ir viendo entonces en la materia, a lo largo de la materia, es lo que va a ser la reforma educativa. Abelino Signani, vamos a irlo viendo también en detalle en clases. Después también vamos a ver el Código de Educación Boliviana. Y bueno, como también vamos a ver la sociedad, también entonces nos vamos a apoyar de libros muy importantes. El primero va a ser, ¿no?, el del libro de Andrés Oppenheimer, que ya lo he pasado, y que también ya vamos a tener una tarea, por ejemplo, de aquí vamos a hacer lectura, vamos a tener una lectura y vamos a hacer un análisis crítico, reflexivo, constructivo, vamos a hacer. Vamos a ir avanzando entonces de a poco, de 10 o de 15 páginas, leyendo. eh, de 10 páginas, a ver, lo haremos inicialmente. Entonces vamos a hacer hasta la página 10 del libro un análisis y vamos a ir compartiendo. Les cuento que ese libro cayó algo, creo que por ahí, perdón chicos. Eh, es interesante el libro, te enseña mucho, te hace pensar mucho, te hace viajar mucho. Les recomiendo que lo lean. Entonces ya tenemos nuestra primera tarea en la materia de la sociedad y los procesos de transformación en cambio del libro de Andrés Oppenheimer, de la página 1 hasta el 10, todavía es poquitito, hasta el 10, les va a gustar la lectura y vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un debate también, donde ustedes van a poder hablar, ver por qué Bolivia, digamos, no puede crecer, pero yo pienso que también esos son como algunos estigmas, algo como etiquetas, ¿no? A veces que uno le pone y que psicológicamente también es bueno quitarnos, ¿no? Eh, pero lo vamos a ver. Ya tenemos tareas, no se olviden. También en plataforma, también estamos en Teams. Después ya vamos a pasar a la plataforma que se llama Teams. Y en Teams también es donde el anterior semestre, por ejemplo, he cargado todos los materiales que hemos visto, todos los videos, todo lo he cargado a plataforma. De la misma manera lo vamos a hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque inicialmente porque WhatsApp es también más sencillito, es fácil, pero oficialmente tenemos que cargarlo al Teams porque en el anterior, el Ministerio de Educación tenían que verificar, obviamente, para que sus notas valgan tenía que verificar en plataforma. Entonces el Teams es una plataforma. ¿Ya? Entonces hay una que también que es parecido al Zoom, entonces ahí también vamos a entrar, ahí también ya vamos a dar clases. Inicialmente lo estamos haciendo en el Zoom, pero ya vamos a pasar al Teams. Y también vamos a ver, vamos en la materia de la sociedad, veríamos entonces un poquito de historia de Bolivia. Algunas copias también entonces les voy a pasar, lo vamos a analizar. Vamos a analizar también mientras leamos el libro de Andrés Oppenheimer, un poco de historia también. Algo muy importante que ha pasado en nuestra sociedad boliviana
importante ha sido la revolución de 1952, algo que ha cambiado mucho eh, favorablemente a Bolivia. Eh, Había un tanto de desigualdad y para que podamos entender esto, también vamos a ver la Revolución Francesa, porque, porque también muchos países que se han liberado, se han independizado, han tenido inspiración también pues, sobre la Revolución Francesa. No sé si ustedes conocen, pero sí hubo mucho un tanto de desigualdad en Francia. Y nosotros en esos tiempos, como también estamos tratando de tratar de liberarnos, entonces ahí era cuando, porque en Europa había la Revolución Francesa. Y bueno, acá también llegaban esas noticias. Y ahora es cuando también decían, no, eso también lo vamos a ir viendo en detalle. Es bonito, es bien interesante. Si lo conocen, entonces vamos a ir aumentando más en conocimientos. Y si no, también les va a encantar también, ¿no? Es algo que ha pasado en la sociedad, en nuestra sociedad, importante, como les decía, había mucha desigualdad, era como una pirámide, ¿no? Era como una pirámide de clases sociales. Acá arriba estaban, por ejemplo, la clase privilegiada, los españoles, abajo los mestizos, los campesinos, los indígenas, los negritos. Entonces no había igualdad, no había educación. Eh, los españoles obviamente que no querían que la clase indígena, la clase campesina tenga educación, porque como ya les estoy diciendo, con educación uno puede mejorar, puede progresar, no les convenía, por eso hubo la revolución. Entonces estoy haciendo, como les digo, una introducción más o menos lo que vamos a ir llevando en todo el semestre que nos queda. También el anterior semestre lo hicimos virtualmente. Eh, Les voy pasando materiales. Me gustaría escucharlas también. Y les sigo contando entonces, también vamos a ver interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad a lo largo del semestre? La interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad. Bolivia, como ustedes saben, es pluricultural, intercultural, multilingüe. Entonces, es también, ¿no? Cuando ustedes trabajan como maestras, es poder llegar y poder tener, como les digo, un programa de interculturalidad donde uno pueda ir y trabajar ya sea con niños de diferentes etnias, ya sean morenitos, ya sean negritos, ya sean blancos, de todo tipo. A veces eh, uno trabajando sí puede llevar, y no solamente eso, ¿no? También uno puede, puede ir trabajando con niños maltratados, hay de todo, ¿no? Lastimosamente. Pero eso es lo que vamos a ir viendo también con interculturalidad. Después vamos a ver un tanto también en otras clases de valores, valores educativos. Después, aquí está el programa. Vamos a revisar entonces con ustedes. El hombre y la sociedad, también vamos a ver el concepto de sociedad, qué es la sociedad, generalidades, la estructura social, componentes estructurales, teorías de estratificación social. El libro que es importante, ¿no? Que también que nos va a hacer entender todo esto, ¿no? Sobre la sociedad, procesos de cambio social, clases sociales, como les contaba, clases sociales, el Estado, el gobierno, la revolución de 1952. Les voy a pasar entonces de mi libro también un poquito para que podamos leer, para que podamos analizar. Un video también les voy a pasar. El anterior semestre, por ejemplo, las chicas no conocieron tanto sobre la revolución de 1952, importante para Bolivia. Víctor Paz Tesoro estaba también en esto, lo vamos a revisar. Reformas educativas, vamos a ver. Entonces, haciendo un análisis de todo lo que vamos a llevar en el semestre, las reformas educativas entrarían. Y ya les estaba contando, ¿no? Que había la revolución de 1952, gracias a la ley, gracias a la revolución de 1952,
hubo algo muy importante para la educación y era el Código de Educación Boliviana. Como ya les digo, la educación no era desigual, solamente era para la clase española privilegiada. Entonces, con esto se han podido llegar a hacer grandes cambios. También se podía ya votar, imagínense, antes ni las mujeres tenían derecho de votar. Entonces se han logrado cambios importantes en Bolivia, en nuestra sociedad. ¿Qué más se han logrado? La reforma agraria, el Código de Educación Boliviana, la ley de reforma educativa vino después, pero la revolución de 1952 dio lugar al Código de Educación Boliviana y después el Código de Educación Boliviana ya se reestructura en 1955. También les voy a pasar ese material. Vamos a ir analizando entonces el Código de Educación Boliviana, la reforma educativa que no ha durado mucho tiempo y la actual ley de reforma educativa que estamos viviendo, que es la ley Avelino Cignani, ¿no? A propósito, ¿no? De lo que veíamos en el video, Avelino Cignani e Elizardo Pérez, dos personajes importantes, ¿no? Para que pueda haber la escuela indígena, la primera escuela indígena de Huarizata. Importante, importante para la educación. Eh, Evolución histórica de la educación, influencia de los modelos educativos, la escuela indígena Huarizata, como ya les había dicho, la atención infantil en Bolivia, reformas educativas, como les dije, identidad y diversidad cultural, bases para una reforma, educación intercultural y bilingüe, ámbito para el ejercicio de los derechos lingüísticos y culturales, proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas, futuro incierto en el ámbito de la equidad, realidad educativa contradictoria, el compromiso de los poderes públicos y la sociedad con la educación. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Como que les he hecho así una introducción más o menos de lo que íbamos a ver eh, en la materia. Y creo que estamos empezando también ya en la semana que nos corresponde, haciendo la introducción. Yo creo que hasta la próxima también ya entonces ya entraríamos eh, ya bien también entre los horarios. Y también la clase, también como les decía, la estoy grabando para que ustedes la puedan tener, veamos materiales. Eh, Vamos a leer el libro de Basta de historias. Hay más personas, dice. Ok, ya está. Vamos a leer el libro de Andrés Oppenheimer. Vamos a ver entonces con el libro un adelanto de lo que es. Y como les digo, ¿no? Con el libro de Andrés Oppenheimer eh, veríamos, viajaríamos a China, a Finlandia, a Singapur, a Chile, Argentina, Brasil. Mm, Tenemos tarea, entonces no se olviden, ya desde la página 1 hasta la página 10. Vamos a ver entonces el librito un tanto para que ustedes lo puedan ver. A ver, vamos a ver el video. Y ahorita vemos el libro. Libro Basta de historias, el que vamos a leer. Está, ya está entrando entonces. Y bueno, tal vez después quisiera un poco, ¿no? De algunos de sus comentarios. Y está entrando entonces. Andrés Oppenheimer se llama. Les he pasado el PDF al grupo, entonces ahorita las tienen, las puedes imprimir. También en la ceja también es donde la venden. Que se llama,
A ver cuál vemos. Vamos a verla. Esta dura, pero esta dura más, poco tiempo. Este video vamos a ver. Ya está entrando entonces. Tenemos tarea, entonces no se olviden, chicas. 10, solamente son 10 páginas. Imagínense, son 200. Vamos a hacer un resumen entonces, analítico, crítico, constructivo. Lo voy a poner también en el grupo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan hacer. Este análisis crítico constructivo es entonces para que lo puedan revisar, para que lo puedan ver. Hacer el trabajo, ¿no? Hacer un análisis crítico. Basta de historias de es un libro escrito por Andrés Oppenheimer, quien en su trama busca evidenciar a través de testimonios la realidad de la educación dentro de países, haciendo un contraste entre las diferentes regiones tanto del continente europeo como asiático. Aquí se considera a la enseñanza como un elemento imprescindible para el desarrollo de una nación, a diferencia de América Latina, quien se centra en el pasado. Por eso, el autor plantea una gran interrogante que a la vez nos permite reflexionar. ¿Es saludable la obsesión latinoamericana por el pasado y la historia? Considerando que en Latinoamérica la educación está politizada, lo que ocasiona que ésta pase a segundo plano. La clave de todo éxito es la educación. Países del tercer mundo son ahora primermundistas gracias a la educación que estos han recibido. Sumidos en la historia, como latinoamericanos damos mayor importancia a los héroes del pasado, haciendo caso omiso a los héroes del futuro. Como hizo Finlandia para pasar de ser un país agrícola que se exporta madera a ser un exportador en potencia y alta tecnología. El secreto es muy sencillo, se puede resumir en 3 palabras. En las últimas décadas, Finlandia invirtió más que casi todos los países en la creación de un sistema educativo, en la investigación y en el desarrollo de nuevos productos. La clave de ser los campeones del mundo en materia de educación son los maestros y la gran importancia que se le ha dado a la escuela primaria. Optar por el inglés como primera lengua permite a los estudiantes cursar maestrías y doctorados en otros países, así como de importantes ventajas en la movilización de estudiantes y profesores. La clave del éxito son los excelentes maestros, solo los mejores desempeñan este oficio. Las profesionales que desde temprana edad orientan a los niños en la educación secundaria y terciaria según sus habilidades y desempeño. Muestra la pobreza de la India, pero por otro lado, realmente la ciudad es mucho más esperanzadora de lo que parece. La economía ha florecido de tal manera en los últimos años. La economía del conocimiento del nuevo siglo se debe por la gran cantidad de ingenieros, técnicos y científicos extremadamente elaborados que hablan inglés y pueden vender sus productos en el exterior. Un método importante para ayudar a que los jóvenes reciban la educación adecuada es gracias a la inversión familiar, pues todos los que forman parte de ella deben ayudar para que el estudiante logre alcanzar su profesión, al igual que el estilo de vida que se lleva en este país. Les enseñan cómo llevar un estilo de vida saludable para que puedan rendir de manera intelectual, pues bien dicen que cuerpo sano es mente sana. Ok, ¿sí entendieron entonces, chicas? Es interesante el libro, les invito para que puedan leerlo. Es el libro Basta de Historias, lo vamos a ver en todo el semestre, lo vamos a analizar. Vamos a hacer un tanto de debates, como les digo, reflexiones también, análisis críticos constructivos sobre cómo la educación, cómo podemos mejorar entonces nosotros como educadores,
como maestros. Vamos a ver un video cortito más entonces sobre el libro Basta de Historias, que sea cortito nomás. Acá está. A ver, un video más. Libro. Ok, a ver, este es cortito. Esta lo vemos. Este libro argumenta que estamos demasiado fijados con la historia y demasiado poco obsesionados por el futuro. Es un viaje periodístico por varios países del mundo que son los que más están avanzando, incluyendo China, India, Singapur, Finlandia, Suecia, en el que noté que mientras nosotros en América Latina estamos obsesionados por el pasado, ellos están constantemente mirando el futuro. Este libro argumenta que en el siglo XXI la clave del crecimiento de los países y la reducción de la pobreza no van a ser las materias primas, sino la educación y la innovación. Porque en la economía de la post-crisis, los países que más avanzarán son los que apostarán a la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, además de ir a estos países que recién les mencioné, fui también a casi todos los países latinoamericanos para ver qué están haciendo y cómo les está yendo a cada uno en educación, ciencia y tecnología. Y le dediqué un capítulo cada uno a México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia. Y en mis viajes que relato en este libro, invité a más de 200 figuras de nivel mundial, incluyendo al presidente Barack Obama y a Bill Gates y a varios presidentes latinoamericanos. Y les pregunté, ¿cómo ven todo esto de la educación en América Latina? Si tuviera que resumir en 2 palabras qué es Basta de Historias, les diría que es una crónica de viajes periodística con material totalmente inédito y que está enfocada sobre el desafío de la educación, la ciencia y la innovación. Pero no es una crónica deprimente que pinta un panorama sombrío y sin esperanza para América Latina. Todo lo contrario. El libro está lleno de anécdotas humorísticas y cita ejemplos muy concretos de unas cosas novedosas que ya se están haciendo ahora en Brasil, en Chile y en otros países y que pueden ponernos muy pronto en camino al primer mundo. Y al final del libro ofrezco 12 claves muy concretas para dar el salto educativo y tecnológico que tanto necesitamos. Ojalá les guste. Muy bien, nos vamos a ir entonces al libro. Vamos a pasar al libro que vamos a leer. Lo voy a buscar. Por acá debe estar. Muy bien, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Libro, Basta de Historias. Lo estoy buscando, ahorita la voy a subir. Es un interesante libro entonces, ¿no? Como les contaba. Yo lo estoy buscando un segundito, por favor. Ya está entrando. Ah, aquí está.
Muy bien, ya la tengo, entonces la voy a compartir en pantalla. Vámonos al libro. Ok, aquí está el libro. Está entrando, un segundito. Ya está. Este es el libro. Les he mandado en el grupo, entonces dice, basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Y las 12 claves del futuro. Prólogo, índice, a ver, voy a leer el prólogo. Dice, este libro sale a la luz en momentos en que buena parte de Latinoamérica está festejando el bicentenario de su independencia y la región está dedicada con mayor entusiasmo de lo habitual a conmemorar, discutir y revisar su pasado. La pasión por la historia es visible por donde uno mire. Los gobiernos, incluyendo el de España, entiendo, pero dice SPAL, que creó. Y voy a volver a leer, porfa, les estaba aceptando a sus compañeras. Este libro sale a la luz de momentos en que una buena parte de Latinoamérica está festejando el bicentenario de su independencia. Y en la región de esta década, con mayor entusiasmo de lo habitual, a conmemorar y discutir y revisar el pasado, la pasión por la historia. Es visible por donde uno mire los gobiernos, incluyendo el de Espala, dice por España, yo entiendo, que creó una comisión nacional para la conmemoración de los bicentenarios. Han destinado millones de dólares a los festejos en los medios de comunicación. Ha habido acolorido debates sobre cuáles figuras del siglo XIX deberían ser consideradas próceres a la independencia y cuáles enemigas de la patria en las librerías, los bestsellers del momento. Un segundito, le estoy aceptando a sus compañeras. Ya está. Nacional para la conmemoración del Bicentenario han destinado millones de dólares a los festejos de los medios de comunicación. Ha habido acalorados debates sobre cuáles figuras del siglo XIX deberían ser consideradas próceres a la independencia y cuáles enemigas de la patria. En las librerías, los bestsellers del momento son las novelas históricas sobre la vida de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, de San Martín, Bernardo, Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros héroes de la emancipación latinoamericana. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de desenterrar los restos de Bolívar en una solemne ceremonia difundida en cadena nacional para iniciar una investigación sobre si Prócer fue asesinado. Hace discurso al país delante de un retrato de Prócer y hasta ha cambiado el nombre del país por la de la República Bolivariana de Venezuela. Los presidentes de Bolivia y Ecuador se proclaman herederos legados históricos que, siguiendo los pasos de Chávez, evocan constantemente para consolidar sus propios proyectos de acaparamiento del poder y justicia, la refundación de sus países bajo nuevas reglas que les dan poderes absolutos en todo continente, desde Argentina hasta México. Hay una verdadera pasión por redescubrir la historia. La obsesión por el pasado es un fenómeno que, si bien está exacerbado por los festejos de la independencia, es característico de la región. Curiosamente, no he observado el mismo fenómeno en mis viajes recientemente. China, la India y otros países asiáticos, a pesar de que muchos de ellos tienen historias milenarias. Entonces, bueno, vamos a hacer un tanto de análisis entonces del prólogo del libro Basta de Historias. Quien escribe el libro Basta de Historias es Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista de CNN. Es el quien viaja a todos esos países y analiza y ve. Por ejemplo, viaja a Singapur, al país de Singapur, de Filipinas, de Chile, de Brasil, y hace un análisis. ¿Por qué viaja en estos países en especial? Porque estos países como Filipinas han tenido progreso en su sociedad, en su educación, y por eso hacen ese análisis, viaja. ¿Por qué? Porque estos países tal vez son así como nuestro país, Bolivia, pero ellos han centrado sus políticas y todo a educación, han invertido más en educación, han invertido más en tecnologías. Entonces, Andrés Oppenheimer ve de qué manera ellos, cómo lo han hecho. O sea, eso es lo que pone también en el libro. ¿Cómo es que lo han hecho? ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros también como educadores? Eso es lo que dice. Entonces veríamos entonces en una etapa inicial a Filipinas, a Singapur, a otros países, China. Ustedes saben que China también es
es un país adelantado tecnológicamente, también educativamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su secreto? Entonces, en el libro que lo tenemos acá, entonces vamos descubriendo todo eso. A propósito, ¿no? Que también tenemos tarea ya para la próxima semana. Y miren, aquí también habla, ¿no? Entonces va haciendo. Entonces, tenemos tarea desde la página 1 hasta la página 10. Entonces, haríamos este resumen, ¿no? Leeríamos en ese caso y después haríamos un análisis crítico constructivo y debatiríamos acá en clases y hablaríamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como educadores? ¿Qué es lo que están haciendo esos países? Aunque en el inicio todavía nos está hablando, y aquí hace también, ¿no? Andrés Oppenheimer, que dice, ojalá este viaje periodístico alrededor del mundo sirva para aportar ideas que nos ayuden a todos, gobiernos y ciudadanos comunes, a ponernos las pilas y a empezar a trabajar en la principal asignatura pendiente de nuestro país y la única que nos podrá sacar de la mediocridad económica e intelectual en la vida que vivimos. Finalmente quisiera agradecer muy especialmente a Betina, Yuri, a Ana María, Múnich y Angélica Peralta, que durante los últimos años me han ayudado en la investigación y logística que hicieron posible este libro. Sin ellas, esta obra hubiera sido posible. Andrés Oppenheimer. Leeríamos entonces esta, ya es página 3. Hay que mirar para adelante. Cuando le pregunté a Bill Gates después de una entrevista televisiva, un ratito, que opinaban sobre la creencia muy difundida en muchos países latinoamericanos, de que nuestras universidades son excelentes y nuestros científicos triunfan en la NASA. El fundador de Microsoft, ustedes saben que Bill Gates es el fundador, y uno de los hombres más ricos del mundo me miró con asombro y estalló en una carcajada, levantando las cejas y me preguntó a quién está bromeando. No fue una respuesta arrogante. Y es interesante también, ¿no? Porque propongámonos a pensar, Bill Gates es el hombre más rico del mundo por todo lo de Microsoft. Hay personas, pero pongamos solamente el ejemplo de Bill Gates. Se ha hecho rico por una idea y también en un país que ha invertido, Estados Unidos en este caso, ha invertido en tecnología, invierten en tecnología, invierten en educación. Entonces, así también ha podido generar dinero. Andrés Oppenheimer dice que nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Nosotros también entonces como educadores, como personas, podemos invertir en educación, en tecnología, con ideas, estudiar, ver. También, algo que hace referencia también en el libro es que también las materias técnicas son mucho más importantes que, pues, que se puedan desarrollar, que puedan estudiar los jóvenes, que las licenciaturas, ¿no? Porque en la materia ya sea de psicología, están llenas. ¿Y qué es lo que necesitan los países para crecer? Son son materias técnicas. Son materias técnicas con tecnología, con ingeniería, con educación, obviamente, lo que ustedes están estudiando, y se necesita eso. Ahora, si nosotros también, bueno, en vez de tanto pelear y pelear, nos uniéramos, invertiríamos, tenemos un recurso, como ustedes saben, muy importante, ¿no? Que es el litio. Tenemos el litio, ¿no? Tal vez por el litio también ahora ya todos los problemas que hay, como ustedes saben. Pero si nos pudiéramos a trabajar, crear, estudiar, invertir en educación, entonces obviamente seríamos un país, avanzaríamos más, ¿no? Eso es algo lógico, ¿no? Seguimos viendo entonces un poco más del libro. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir leyendo, eso es lo que ustedes van a ir analizando o lo que van a ir viendo, lo que vamos a ir debatiendo, en este caso con Bill Gates, ¿no? Entonces, para la próxima, entonces ya vamos a hacer. También a propósito, no tiene también, vamos a ir anotando sus nombres, participación y todo eso. No sería un libro entonces difícil de acceder porque lo tenemos en PDF, aunque si quieren ustedes un libro más, un libro, lo pueden conseguir por las cejas, por donde venden libros, y no es muy caro tampoco, que es 10 bolivianos. Y lo pueden encontrar ya no como PDF, sino como un libro. Tres psicólogos por cada ingeniero. En Latinoamérica, menos de 2% de investigación mundial. Nuestros científicos triunfan afuera, Corea
del Sur registra 7.500 patentes, Brasil. ¿Por qué no hay un Bill Gates latinoamericano? Entonces, esta idea también es muy interesante. Como ustedes saben, Bill Gates es, como ya dije, ¿no? Es un, es un científico, bueno, en la computación se ha destacado, ¿verdad? Pero se imaginan que un Bill Gates, digamos, saliera de Bolivia, ustedes, eh, digamos, se imaginan que alguien, un boliviano, digamos, pueda construir algo muy interesante, muy importante e interesante para la sociedad. Eh, ¿Por qué no hay? ¿Por qué no puede haber? Entonces, es algo también que nos vamos a ir preguntando, que vamos a ir analizando y el por qué también, ¿no? Sigamos revisando entonces el libro, tenemos ya la tarea. Veámosla entonces todo el libro para que ustedes puedan ir viendo, puedan ir analizando. Ya tenemos la tarea para la próxima clase. La estrategia más importante, exámenes internacionales entre los últimos puestos, solo por 27% de los jóvenes de la universidad. Tenemos las vacaciones más largas. Esto ya entraríamos entonces para la próxima semana. Inicialmente lo estamos haciendo hasta la 10 o quieren hasta la 15 también podría ser para que podamos aprender un tanto más. En China los niños estudian 12 horas por día. Imagínense, entonces todo eso vamos a ver. La obsesión latinoamericana con la historia. Pues dicen que también nosotros tenemos una obsesión latinoamericana con la historia. Me parece y no me parece, ¿no? Con el ejemplo, con lo que Andrés Oppenheimer habla. Bueno, sí, Latinoamérica tiene obsesión con su historia, pero es una historia que también ha generado cosas muy importantes para Bolivia, para Latinoamérica. No sé si ustedes leyeron un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Entonces, donde muestra todas las injusticias que han pasado, ¿no? En Latinoamérica, todo el dinero que se han robado, la plusvalía y todo eso. Hay venas entonces abiertas en Latinoamérica. Entonces, yo también con algunas cosas estoy de acuerdo con Andrés Pujime, que otras no. Ha habido cosas, aspectos muy importantes en Latinoamérica y evidentemente son venas abiertas que han quedado, que se ha quedado, ¿no? Es importante entonces revisar. Ruth, hola Ruth, buenas ¿Cómo noches. están? Buenas tardes. Disculpe el retraso, acaban de terminar mis clases con mis niños. No te preocupes, Ruth. De todas maneras, la clase está grabada, pero no estamos tanto avanzando, sino estamos viendo todo lo que vamos a ver, todos los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Por ejemplo, vamos a ver, les decía a las chicas, el libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. Decía que hay algunas partes que sí estoy de acuerdo, como que hay otras partes que no estoy de acuerdo. Y eso es importante también, ¿no? De un libro y de poder analizar y de hacer un análisis crítico constructivo. Hay cosas que sí te pueden parecer y hay cosas que no, entonces estás de acuerdo y entonces opinas y dices, ¿por qué no estoy, yo no estoy de acuerdo? Como yo decía, América Latina sí tiene, como lo decía Dios Galeano, en su libro Las venas abiertas de Latinoamérica. Y sí han pasado cosas muy injustas, ¿no? Pero hasta que les digo, ¿no? Sobre la revolución de 1952, que lo vamos a ver también en detalle. Eh, y bueno, ¿no? Andrés Oppenheimer me dice que dejemos atrás esa historia y miramos para adelante. En cierta manera también tienes razón, ¿no? En vez de ver, o sea, de decir, o sea, nos ha pasado y por qué somos pobres y por qué peleamos tanto. Entonces, mirar para hacia adelante, mirar. Yo creo que también de esa parte está bien, ¿no? Por lo que dice Andrés Oppenheimer, que veamos para adelante como educadores, como personas que quieren ver para adelante y no quieren ir viendo para atrás con cosas negativas que han pasado. Pero en el programa está que podamos ver también la revolución de 1952, lo vamos a ir viendo en detalle. Y veremos un pequeño video entonces también sobre eso, como hoy estamos haciendo una introducción a todo lo que vamos a ir llevando. Ya desde la próxima clase entonces ya entraríamos a lo que es la materia con la sociedad, con el libro de Andrés Oppenheimer. Y hoy ya estamos haciendo como una introducción. Veamos entonces un tanto sobre la revolución de 1952.
en Bolivia, que ha sido muy importante. Lo voy a poner entonces. La revolución. Ok. Listo. A ver, ¿cuál lo vemos? Alguno que sea muy corto, que sea cortito, que no sea muy largo. Y esta la vamos a ver entonces. Un poder opresor, un pueblo luchador, una revolución inspiradora. Revoluciones. Revolución de Bolivia. (1900) El inicio. A principios del siglo XX, en Bolivia, las clases sociales se dividen según la raza. Gobierna el país el estrato más alto, una minoría blanca compuesta por empresarios mineros, latifundistas y políticos. Más abajo se encuentran las clases medias, profesionales, empleados privados y estatales, estudiantes y los trabajadores de las minas. En el escalón más bajo están los pueblos indígenas, que representan el 60% de la población. La economía del país está sustentada por la extracción de estaño, una industria que deja a los privados más ganancias que al propio gobierno. Esa extracción, a su vez, se sostiene por la explotación inhumana de los trabajadores. Poco ha cambiado desde la conquista española. Ni la ambición sobre las riquezas, ni la pobreza del pueblo, ni el deseo de terminar con la dominación. Illimani, de Arturo Borda, 1944. El Yatiri, de Arturo Borda, 1918. El Mendigo, Cecilio Guzmán de Rojas, 1919. Las empresas mineras tienen controlado al Estado boliviano y la oligarquía terrateniente concentra tierras expropiadas a los indígenas, que además se hallan presionados por los altos impuestos y son forzados a trabajar gratuitamente tanto para la prestación vial en la construcción de puentes y caminos como en las haciendas de los terratenientes. Como el voto está prohibido para los analfabetos, las clases bajas no pueden terminar con ese dominio. 1932. La Guerra del Chaco. En 1932 estalla una guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal. El campo de batalla y las trincheras acercan a clases bajas y medias bolivianas, y de ese intercambio muchos indígenas aprenden de derechos, de política y de armas de fuego, mientras las clases medias descubren la miseria en los campos y en las minas que sufren sus compatriotas más pobres. En esa comunión de clases nace la conciencia de la situación del pueblo boliviano. En 1935, Bolivia pierde la guerra, y esto provoca en la población el surgimiento de un gran sentimiento nacionalista. Muchos jóvenes del ejército, que repudian la actitud incompetente de sus jerarcas durante la guerra, entran a la política. Estos jóvenes oficiales inauguran un periodo de golpes de Estado y de gobiernos militares de izquierda que nacionalizan la petrolera estadounidense Standard Oil y crean los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, promueven la sindicalización obligatoria de los trabajadores y crean un nuevo código del trabajo que reduce la jornada y establece un seguro social. (1939) Golpe de derecha. En 1939, el socialismo militar es desalojado del gobierno por la oligarquía, que retoma el control del Estado y coloca como presidente a Enrique Peñaranda, quien se vincula fuertemente con los Estados Unidos,
prometiéndoles los minerales necesarios para la campaña de la Segunda Guerra Mundial, que está en marcha. Durante el gobierno de Peñaranda, surgen agrupaciones de izquierda y nacionalistas, entre las que se halla el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, fundado por intelectuales de clase media y alta, como Víctor Paz Estenssoro. Nombre: Ángel Víctor Paz Estenssoro. Lugar y fecha de nacimiento: Tarija, 2 de octubre de 1907. Origen social: medio alto. Profesión: político. El MNR es nacionalista, antioligarca y antiimperialista, y es apoyado por algunos grupos militares y por los movimientos obreros y campesinos. 1943. Golpe a golpe. En 1942, trabajadores de las minas Catavi, siglo XX, se declaran en huelga demandando mejores salarios. Y Peñaranda, que aún tiene vigente su promesa de asistir a los Estados Unidos en la guerra, envía tropas para reactivar la mina y asesina a 35 personas. Esto provoca la reacción del MNR y de facciones de izquierda del ejército, que derrocan a Peñaranda. El mayor Gualberto Villarroel López asume como presidente de facto y Paz Estenssoro, su ministro de Hacienda, se vuelve un pilar de su gobierno. Impulsa el primer Consejo Nacional Indígena, crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, y suprime el trabajo gratuito, beneficiando a cientos de miles de bolivianos, mientras perjudica los intereses de los terratenientes y de los empresarios mineros. 1946. Corre más sangre. Villarroel y el MNR despiertan una fuerte oposición en la oligarquía y en los Estados Unidos, que lo consideran pro-nazi. Una multitud, compuesta por estudiantes, profesores y trabajadores, lincha al presidente, a quien consideran un fascista. Es un momento de gran confusión. Tras varios presidentes interinos, se realizan elecciones, en las que Paz Estenssoro es vencido por Enrique Herzog, quien intenta deshacer los progresos sociales conseguidos para el pueblo. Pero Paz Estenssoro, exiliado en Buenos Aires, reorganiza los cuadros de su partido y conspira contra Herzog. El MNR provoca rebeliones y huelgas mineras y sindicales. En agosto de 1949, Paz Estenssoro impulsa una insurrección que tiene lugar en Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosí y Cochabamba, y que resulta reprimida de modo sangriento por el ejército. Este hecho termina de dividir a la nación. En medio del caos, en 1949, las elecciones legislativas demuestran que el pueblo se vuelca masivamente hacia la izquierda. Herzog deja el poder a su vicepresidente y desaparece de la escena exiliándose en Madrid. Finalmente, el 6 de mayo de 1951, el MNR obtiene la presidencia para Paz Estenssoro. 1952, el pueblo al poder. Las empresas mineras intentan anular los comicios y darle el poder a una junta militar. Pero en respuesta, el 9 de abril, en La Paz y otras ciudades, emerge un levantamiento popular. Mineros y campesinos armados, en su mayoría mestizos e indios, se unen a las milicias del MNR y a la Federación Sindical de los Mineros y enfrentan al ejército, que busca tomar el poder. Los insurgentes reciben alimentos, abrigo y refugio de parte del pueblo. Algunos miembros del ejército cercanos al MNR abren los cuarteles para armar al pueblo. Plaza Murillo, La Paz, Diario La Razón, 1952. Revolución en La Paz, Diario La Razón, 1952. Campesinos armados, Diario La Razón, 1952. Finalmente los revolucionarios triunfan y el 14 de abril Estenssoro es recibido en La Paz, desde donde gobierna 4 años, durante los cuales se reorganiza el ejército con oficiales cercanos ideológicamente, se nacionalizan las minas y se crea la empresa minera del Estado. Se formulan las primeras propuestas de reforma agraria y se instaura el sufragio universal. La revolución inspira la lucha revolucionaria en América Latina. En junio de 1960, Paz Estenssoro vuelve a ser elegido presidente. Un año después, una nueva constitución que permite la reelección causa la división interna del MNR. El presidente pierde muchísimo apoyo del pueblo y de su propio partido.
1964, el fin de la revolución. En las elecciones siguientes, los partidos opositores se niegan a participar y Paz Estenssoro es reelegido ilegítimamente. Y poco tiempo después, en 1964, es derrocado por el general René Barrientos, su propio vicepresidente. La revolución pierde legitimidad y esto provoca que mineros, opositores y campesinos se manifiesten en contra. El ímpetu revolucionario se diluye con el tiempo, pero demuestra el poder de los indígenas, campesinos y mineros organizados en la política del país. Un poder que recién en el 2005 coloca al primer presidente indígena en Bolivia. Bueno, es interesante poder ver ese video, ver también nuestra historia, eh, analizarla desde el punto de vista de la sociedad, de historia, desde ese, ver también, ¿no?, cómo es la sociedad y los procesos de transformación y cambio, cómo ha cambiado nuestro país con la revolución, que ha ayudado mucho. Como les decía, Bolivia, había muchas personas que no tenían derecho a votar, entonces se ha mejorado eso. La reforma agraria también. Algo que nos dice en el video y que a nosotros también nos interesa, es el Código de Educación Boliviana de 1955 que hubo gracias a la revolución de 1952. Entonces, una de las principales reformas educativas que tenemos, manejaríamos tres, solamente veríamos tres. La reforma del Código de Educación Boliviana de 1955 sería. La de 1952 ha sido la revolución. En 1955 ya se ha hecho la revolución, ya se ha hecho, perdón, el Código de Educación Boliviana. Revisaríamos un tanto en detalle, pero sí se han dado cosas muy importantes, como la igualdad también en educación. Las personas no tenían derecho a la educación, como ustedes vieron en el video. La educación, entonces, importante. Veríamos después la reforma educativa, también la analizaríamos. ¿Por qué también ha durado tan corto tiempo? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas hubo? Y la actual ley que estamos viviendo es la ley Avelino Siñane Elizardo Pérez. A propósito, también veíamos un video inicial. Entonces, también ahora estamos, como les digo, chicas, viendo una introducción. Ya todos estos contenidos los vamos a ir viendo con calmita en las clases, pero como ustedes pueden ver, es algo interesante, importante, que ha pasado en la sociedad boliviana. Hemos tenido otras revoluciones también, ¿no? Más antes, por ejemplo, la revolución del 16 de julio que tenemos aquí en, en La Paz, después nuestra independencia también. Ahora también, yo también les iba a hacer ver un tantito sobre la revolución francesa. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, ustedes han visto el video sobre la revolución de 1952, hay muchas cosas similares con la Revolución Francesa. Por ejemplo, en la Revolución Francesa igual teníamos una pirámide donde aquí arriba estaba la clase privilegiada, los reyes y también ya abajo también los campesinos. Veamos entonces un poquito también sobre ese video, haciendo un tanto de análisis también sobre la Revolución Francesa, que también ha tenido influencia en Latinoamérica, influencia positiva, porque también la Revolución Francesa tenía tres pilares importantes, que era la igualdad, la libertad y la equidad, si no me equivoco, la fraternidad, algo así, lo vamos a ver bien en el video, pero importante para el mundo también.
Veamos entonces un poco un video cortito y vamos a seguir analizando, vamos a seguir viendo. La Revolución Francesa. Un video cortito nada más. Ya creo que este video. Después también si quiere que sea algunos comentarios. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba los 2 primeros estados y la otra mitad representaba el tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado.
Los diputados del Tercer Estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su Ya lo vamos a ir viendo entonces en detalle cuando veamos esa materia. No esa materia, no, sino ese contenido, quería decir. Es importante, hoy día entonces hemos hecho un análisis, una introducción, ¿no? En realidad sobre todos los contenidos que vamos a ver, va a estar interesante. Vamos a ver historia también un tanto de Bolivia, como ustedes pudieron ver, analizar la sociedad. Aquí entonces tengo un libro que también algo les voy a pasar. No todo, no, porque también es extenso. El que sí lo vamos a ver en detalle es el libro de Basta de Historias de Andrés Oppenheimer, que por cierto tenemos tarea. Es de la página 1 hasta la página 10, les decía, pero puede ser hasta la 15, chicas. Buenas noches, Lick. Hasta las 10 nomás, por favor. Ya hasta la 10 nomás, pero les va a gustar la lectura, es bien interesante. A las chicas del anterior semestre les ha gustado, les ha encantado. Ya han leído casi todo el libro y ya han terminado más. Les va a gustar, es una lectura bien interesante, bien amena, y también está, ¿no?, para el debate, para que podamos hablarle. Entonces, sí tendríamos un tiempito, ¿no?, para poder hablar, y vamos a compartir también nuestro análisis crítico constructivo el próximo miércoles. Solamente los miércoles pasamos la materia de la sociedad, y el próximo miércoles entonces veríamos eso. En sistematización estamos los martes y los viernes, que es al final nada más. El viernes también nos veríamos un ratito. Ya vamos a ir terminando entonces, chicas, la clase la he grabado.
¿Tienen alguna inquietud, algo que les gustaría hablar? Y bueno, sí me da mucho gusto, ¿no? Que ahora ya estén eh, en sexto semestre, ya por salir y ya haciéndolo virtualmente también. Y ojalá que se vaya la pandemia y otra vez volvamos a las clases, ustedes vuelvan con sus niños y, y volvamos otra vez a trabajar. Ya vamos a ir terminando entonces. Licenciado, perdón, una consultita. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Viviana. Licenciado, solamente es Viviana lectura. Trinidad. Sí, licen. Ah, ¿cómo estás? Hola. Adelante, te escucho. Dicen, solamente es lectura la tarea, de la página 1 a la 10, o también hay que hacer un resumen. Es una lectura, es un análisis reflexivo constructivo, donde uno va analizando y va haciendo también, sí, sería un resumen, pero constructivo y reflexivo, va analizando, la vamos a ir compartiendo en la clase, lo vamos a mandar también, les voy a mandar en mi correo o en mi WhatsApp para que puedan mandar ahí. Todo ese material, todo lo que vayamos trabajando, lo vamos a ir subiendo en plataforma, porque la anterior en Teams, por ejemplo, hemos hecho, y en la plataforma Teams lo hemos puesto bien bonito, para que los del Ministerio de Educación puedan verificar que hemos trabajado y validar la nota, su nota de ustedes, del ministerio. Entonces, lo van a pasar a mi WhatsApp, les voy a pasar mi WhatsApp, a mi correo también, con donde puedan pasar eso, y semanalmente vamos a ir viendo 10 páginas, 10 páginas, 10 páginas, 10, 10, 10, 10, y lo vamos a terminar. Son 230 hojas muy, muy interesantes. eh, y sí, es un resumen donde uno tiene que hacer un resumen analítico constructivo, de análisis, ver, comparar, reflexionar, también con nuestro contexto y reflexivo. No es mucho lo que les pido, solamente una hojita, y que también puedan participar en las clases y puedan decir su punto de vista, ¿no? Y podamos hablar también y estar de acuerdo con esto, no estar de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que habla Andrés Jaime, como tampoco no estoy de acuerdo con algunas cosas que plantea. Entonces, se da entonces el poder hablar, debatir, proponer desde el ámbito de la educación, ¿no? Eso, Trinidad. Ruth quería hablar. Adelante, Ruth. Lice, perdón, otra consultita. Perdón, Adelante. Viviana, sigo, listo. Adelante, Trinidad. Dice, mi duda era si tenemos que hacerlo escrito, el resumen, y si tenemos transcrito en la plataforma Teams, Todavía para la plataforma Teams, la anterior, en la última yo lo puse todo el contenido lo he armado, y bueno, la verdad es que no sé manejarla muy bien, pero sí sería bueno, ¿no? Porque sí vamos a usar ya de aquí un poco más el Teams, pero inicialmente no, porfa, sí vamos a subir a Teams todo eso, pero inicialmente no, porfa. La licenciada Paulina también nos ha dado, creo que con dos semanitas, algo así, para que estemos en Zoom, porque estamos más acostumbrados en Zoom, pero ya lo vamos a ir subiendo allá. Yo también me voy a actualizar, porque hay que habilitar también, no creo que hay que habilitar las tareas y donde ustedes pueden ir subiendo. Me imagino que ustedes también ya están más actualizadas tecnológicamente, pero denme un poquito de tiempo también, porfa. Inicialmente entonces hagámoslo por el WhatsApp y ya lo vamos a ir haciendo al Teams también, porque también yo estoy estudiando virtualmente y por ejemplo en Moodle nos asignan las tareas y subimos, y ahí tenemos que subir las tareas, todo. Entonces es interesante. Me imagino que el Teams debe tener algo parecido, pero por favor, en estas semanitas no, yo me voy a ir actualizando cómo hay que habilitar las asignaciones de las tareas y lo vamos a ir habilitando. Por el momento no, porfa, en estas semanitas, para que me pueda actualizar y pueda asignar las materias. Inicialmente lo vamos a hacer con el WhatsApp y después ya lo voy a asignar, porfa. Porfa, Trinidad. Ya, sí, Licen, gracias. De nada, Trinidad.
Adelante, Licen, Ruth. pero el resumen lo vamos a hacer a mano o tiene que estar en Word. Puede ser a mano, puede ser a Word. Lo que pasaba que el anterior semestre con las chicas con el problema, había, digamos, compañeras que estaban en sus pueblitos, me decían, y estaba en la frontera. Y creo que ahora también ya se ha flexibilizado un tanto, ya no está tan grave como antes. Y ella me mandaba así a mano, todo me mandaba a mano, porque me decía, estoy en un pueblo, estoy en la frontera, me decía, y no puedo. Y yo les recibía. Si tuvieran el problema entonces que de su compañera que está en frontera en un lugar, en un pueblito, entonces sí, y si no, entonces en Word. En Word, creo que todas también ya tienen sus laptops, entonces ahí lo pueden hacer. Y lo mandamos inicialmente al WhatsApp o a mi correo, y después ya lo vamos a poner como asignación. Y para sus compañeras también, ¿no? Que tienen algunos problemas con los megas también. El anterior también analizábamos, veíamos cómo podíamos trabajar con las chicas que tenían así esas dificultades de los megas, porque evidentemente a esto no tienen wifi. Y vamos a coordinar también con ellas para poder ver una manera pedagógica, didáctica también para poder ir trabajando con ellos. Ir trabajando con ellos. Eso. ¿Alguna duda más, Gracias, chicas? Lick, gracias. De nada, Ruth. Y ya están en sexto semestre, qué bien, me alegra mucho, ya van a salir. eh, Son muchas nada más y creo que es un poquito complicado, pero hay que trabajar, chicas. Y pero ahorita no están muchas. Ayer sí estaban, creo, entraron más y solamente estaba con mi celular y entonces era más complicado. Pero ahora estoy con el laptop. Pero a veces inclusive con el laptop, con este laptop, cuando yo daba clases igual tenía dificultades. Entonces no había se cortaba también. Eh, pero bueno, como les digo, ahora estamos grabando la clase. eh, ya vamos a ir terminando entonces. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud más que tengan? Ayer les decía, ¿no? Que estaban ya juntadas las chicas de la mañana cuando yo pasaba, había 2 turnos, en la tarde también, y los de la noche, qué bien poderlas ver a toditas. Tal vez algunas de ustedes ya se van a incorporar también, pero darles ese ánimo, ¿no? A pesar de que ahora ya está pasando, me parece, ya la pandemia, pero ir y trabajar, ¿no? Y también tienen que trabajar con sus proyectos de grado y, y eso es importante. En sistematización vamos a ver entonces otros contenidos y alguito entonces tal vez de sistematización les pueda decir. Los Dice, planes de buenas clase. noches. Buenas noches, Licenciado Laura María José. María José. Buenas Dice una noches. consulta. Buenas noches, Lice. Dice una consultita. ¿Cuál será la modalidad de calificación? ¿Usted va a tomar en cuenta las participaciones? ¿Va a tomar en cuenta la asistencia acá mediante esta plataforma que es Zoom? ¿O cómo? Esa sería mi duda, licenciado. Ya, mira, la anterior era más fácil porque las chicas eran de sexto semestre, eran como 15. Y las otras chicas que eran como 5, trabajaba de diferente manera porque estaban alejadas. Y me era más fácil. Pero ahora también hay que seguir trabajando. Por ejemplo, sí tenemos 30 puntos inicialmente, ¿no? Que es del primer parcial. 30 puntos, el anterior que vimos con las chicas, tal vez ustedes hicieron también lo mismo. 30 era lo que habíamos trabajado todo el semestre virtualmente y 40 puntos era el examen final. Sí se calificaba entonces participación, asistencia, todo eso se tenía en cuenta. También la licenciada Paulina no me pasó la lista de las estudiantes y no tengo todavía. Hubo problemas también la anterior en el semestre con una de sus compañeras que no estaba en sistema y ya había pagado y ya estaba haciendo su proyecto y todo. Y así hubo, y no estaba en sistema. En mis materias no estaba. Y hubo ese problema, entonces. Las chicas, yo también les voy a decir quiénes no están, pero todavía no hay. También recién estamos iniciando y
Estas primeras clases son también, ¿no?, para ver, hacer una introducción sobre lo que vamos a ir trabajando en el semestre, María José. Ya, Liz, está bien, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud más? Licenciado, buenas noches. Gladys, buenas noches. Licenciado, desde la página 1 hasta el 10 es el resumen. Sí, Máximo, mínimo, ¿de cuántas hojas tenemos que hacer? el una resumen? sola hojita nada más, una sola hoja. Ay, ya, licenciado. Ahora, del cuaderno nada que ver, ¿no, licenciado? ¿O vamos a usar algún cuaderno, archivador o...? Esta parte de los resúmenes sí vamos a ir trabajando. Si pueden tener también algunos apuntes y también todo eso es bien importante, ¿no? Sí también puede valer puntaje también, ¿no? Eh, puedan anotarse todo lo que estamos llevando ahora como introducción, pero sí también, todo eso cuenta. Gladys, Ya está bien, licenciado, gracias. de nada. ¿Quién más tiene alguna duda, algún comentario? Licen, buenas noches, le habla Talía. Talía, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Adelante. Estoy bien, muchas gracias, Licen. Licen, quería preguntarle dijo que hay que hacer un resumen desde la página 1 al 10, ¿no? Sí. Y sobre una hoja. Y enviado, ¿hay que mandarle al grupo de WhatsApp o otra cuenta? Puede ser, voy a pasar mi correo electrónico y mi WhatsApp para que manden ahí. Y después ya voy a ir a asignar como tarea, ya voy a ir asignando más adelante a la plataforma que tenemos. Bueno, entonces, ¿esta tarea va a ser para la próxima semana o Sí, para esta semana? para el próximo miércoles, porque para el próximo miércoles también entonces pueden hablar acerca de sus resúmenes. También yo los voy a ir anotando, los voy a ir registrando y van a poder mostrar su tarea también. Y así van a ser las clases. Como una participación, ¿no, Licen? Sí, sí, Talía. Ya, gracias, licenciado. De nada, Talía. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo, chicas? Bueno. Licenciado, perdón, Viviana, otra vez sigo con dudas, Licen. Como usted había comentado, el resumen nos dice que lo podemos hacer manuscrito o mandarlo en Word. Y también nos dice que podríamos utilizar una carpeta o alguna... Sí, una carpeta, sí. Manuscrito Ya, decía Licen, mi duda es lo siguiente. Licen, esta es mi duda, perdone. Si vamos a entregar en Word y vamos a entregarle en Word el trabajo, en la carpeta, entonces estarían nuestros apuntes. ¿Eso es lo que valdría también algún puntaje? Sí, en sus carpetas también. Y en sus carpetas también pueden estar también los trabajos, los resúmenes que están haciendo, ¿no? Aunque yo ya los tendría registrado ya en los correos, pero sí también. Y bueno, lo que tendrían es un apunte, ¿no? Y como les había dicho, vamos a ver cosas muy interesantes. Y tal vez por tomar un apunte es importante, ¿no? También eso tendríamos. Y el de manuscrito en el sentido del anterior semestre, que algunas de sus compañeras estaban alejadas en frontera, decía, y una de ellas me presentó manuscrito porque no tenía tanto acceso. Entonces, si hubiera ese problema, entonces, sí, ¿no? Entonces, si no, entonces, a Word sería mucho mejor, ¿no? A Word, con el Word. Con el Word. Ya, Licen, gracias. Muy bien, Trinidad. Ya vamos a ir terminando entonces. ¿Alguien más? Terminamos con una inquietud más de ustedes, chicas. Todavía no tengo la lista, pero me imagino que ya la voy a tener. Me da mucho gusto poder trabajar con ustedes, como les decía ayer, poder saber y poder
ver estas materias importantes. Y yo creo que ya sería todo, chicas. Nos vemos entonces para la próxima clase, que sería el próximo miércoles. Y en sistematización hablaríamos de otras cosas y tal vez no sería bueno mencionar para no confundirlas. Ahora, solamente ver los contenidos de esta materia. Porque vamos a ver dos materias. La primera es sistematización y esta es la sociedad. Y en la materia de la sociedad, entonces, vamos a leer el libro. Es muy interesante, como les dije. Vamos a ver contenidos también, vamos a dar examen. Después vamos a revisar también sus trabajos. En eso va a consistir las notas, las clases, me imagino como otras materias también. Una pregunta que quisiera hacer las chicas es de que si ya están pasando clases también en otras materias o si es que todavía nada. Nada, Licen, es la primera materia que estamos pasando. Wow, entonces conmigo están comenzando. Con el anterior semestre igual empezamos conmigo y hemos ido bien, hemos terminado inclusive antes. Antes hemos terminado y ha sido algo positivo también. Muy bien, chicas, muchas gracias. Voy a subir después este video. Que se encuentren bien. Licenciado. Adelante. Licenciado, otra consultita. La grabación de la clase, ¿por dónde lo va a enviar, Licen? ¿Por el WhatsApp o la página de su correo? Por el WhatsApp inicialmente. Lo voy a subir al WhatsApp, el link de este video al WhatsApp. Al igual que otros contenidos también los voy a ir mandando al WhatsApp. Y de ahí ya lo vamos a ir subiendo a la plataforma Teams. Ya lo vamos a ir y nos vamos a ir acostumbrando más. Porque después vamos a pasar clases también ya en Teams. Ya no va a ser en Zoom, sino con Teams ya vamos a pasar. Eso, chicas, que se encuentren bien entonces. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo miércoles con la materia de la sociedad. Produce, no me digas, porque yo sé que... Y Gracias, Licen. Buenas noches. buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, chicas. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Hasta luego.